Buenas noches y bienvenidos un día más a La Gran Pregunta, un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI. La defensa de la literatura, de las artes, de las humanidades en su conjunto no es empresa fácil en medio de una época dominada por Internet, por las redes sociales y, en definitiva, por el paradigma tecnocientífico. En los últimos meses, una nueva herramienta basada en el aprendizaje de las propias máquinas se está convirtiendo en todo un reto en la creación literaria, en la generación de conocimiento y, en definitiva, en el cada vez más difícil arte de pensar. La aplicación ChatGPT es capaz de crear textos, diseñar logos, pintar cuadros con una alta calidad artística y literaria. Se preguntaba esta semana la Real Academia Española de la Lengua en un congreso sobre el futuro de las humanidades y las letras si es posible que quizá algún día las máquinas puedan ser capaces de crear incluso obras como el Quijote. En un mundo en el que todo el saber está en Google, donde los textos pueden ser generados por máquinas, nos preguntamos para qué sirve adquirir conocimientos o qué utilidad tienen las humanidades y por qué cultivarlas. Queremos preguntarnos hoy también por el futuro de la escuela. Los nuevos planes de transformación de la educación van orientados a un modelo de enseñanza en el que importa cada vez menos la acumulación de conocimientos y más las habilidades para enfrentarse a un mundo que cambia de forma acelerada. El uso prematuro de móviles y dispositivos electrónicos está convirtiendo la atención en el gran reto para los educadores. Y, sin embargo, el uso de la tecnología en el aula está siendo cada vez más extendido. ¿Cómo educar en la era digital? ¿Está agotado el modelo educativo tradicional? De todo ello hablaremos esta noche en La Gran Pregunta. Para una mejor orientación acerca de todos estos avances y al mismo tiempo inseguridades que se van generando en nuestro tiempo y poder hablar con mayor rigor de las humanidades y de su intersección con la técnica, me acompañan hoy dos personas que representan justo eso, esa convivencia entre las letras y la tecnología. Elena González Blanco, que viene del mundo de la filología, pero que es una gran experta en inteligencia artificial, en tecnología, y ahora la fundadora y CEO, ¿no?, de CliDrive, de la startup, y creo que están montando otra, ¿no? Sí. Vamos a lanzar CliBrain también, de inteligencia artificial, precisamente. Un placer estar aquí con vosotros hoy. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Y Antonio Pau Pedrón, miembro de la Real Academia de Historia y de Bellas Artes, jurista, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, muchas cosas, pero sobre todo escritor de más de 50 libros. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Encantado. Pues a mí me gustaría arrancar con una pregunta, con esta introducción que hemos hecho, y es que en un mundo donde tenemos mucha tecnología, ¿para qué sirven las humanidades? ¿Para qué sirve la historia, las artes, la literatura, la lengua? Antonio. Pues las humanidades lo que hacen es humanizarnos, es decir, ahondar en los rasgos más típicos y propios de la naturaleza humana. Los estudios lo que nos hacen es permitir razonar mejor. Quien más estudia, quien más aprende, es quien tiene una forma de razonar mucho más coherente y mucho más lógica. Y no me refiero solo al estudio de la filosofía, al estudio de cualquier rama del saber nos permite desarrollar la capacidad de raciocinio. Y no digamos las artes. El cultivo del arte permite afinar la percepción estética. No digo yo que los animales no tengan sentido estético, basta con pensar en esos alardes de color y de forma de tantos animales, sobre todo las aves, durante el cortejo. Pero yo creo que el sentido estético a cierto nivel es típico de la naturaleza humana. Uh-huh. Elena, tú que vienes del mundo de las letras, del mundo de la filología y has aterrizado en ese excelso mundo de la inteligencia artificial y de la tecnología, ¿para qué sirven las humanidades? Ahora mismo las humanidades son más importantes que nunca. Al contrario de lo que puede parecer, precisamente estamos viviendo un momento histórico en el que
las máquinas empiezan a poder hablar de una forma casi inteligible. Es decir, cuando hablábamos del test de Turing, aquel momento en que él ponía una persona y una máquina dentro de una habitación y decía, el juego de la imitación será realidad cuando la persona que está fuera sea capaz de no distinguir entre la persona y la máquina. Pues precisamente hemos llegado a un momento en el que todo ha hecho magia, pero no es magia, sino es una evolución donde mucho trabajo, muchos lingüistas, muchas personas que venían como yo del mundo de las humanidades han conseguido crear unos algoritmos que son capaces de imitar a la mente humana de una forma más o menos, bueno, pues creíble, que no sustitutiva. Pero, Elena, nuestros hijos cuando nos dicen, pero bueno, si esto está en Internet, esto está en Google, ¿para qué saberlo? Porque es verdad que en el momento de la Ilustración, ¿no?, ese cultivo del saber, de las artes, de las ciencias, pues bueno, era absolutamente imprescindible. Pero ahora que está todo ahí, y nuestros hijos dicen, pero ¿para qué me tengo que aprender esto de memoria si lo tengo a un clic del conocimiento? ¿Por qué? Jesús, ahora es más importante que nunca el pensamiento crítico. Todo está ahí y todo es accesible, pero diferenciar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, tener un criterio, saber diferenciar y saber valorar esa calidad, eso no lo hace una máquina. La máquina puede imitar ese comportamiento, pero precisamente esa capacidad de saber discernir, de saber crear, de poder apreciar los matices, eso es lo que tiene el ser humano, que permite que la tecnología avance más, pero por otro lado, que tengamos ese punto diferencial donde podamos saber dónde está esa verdad o eso bueno de eso malo. Entonces, precisamente ahora, esas personas que saben escribir bien, que saben diferenciar, que saben encontrar la información valiosa y de calidad, tienen más importancia que nunca. Y de verdad creo que esa formación humanística combinada con la tecnología es la que va a aportar valor. Lo que nos está faltando a día de hoy y que cada vez va a hacerse más importante. La era digital nos conduce indefectiblemente a consumir mensajes más cortos, contenido más sencillo y obras menos complejas. Es decir, si en el mejor de los casos leemos, tiene que ser algo fácil de digerir. Curiosamente, España sigue siendo un país donde, lejos de reducirse el número de lectores, ha ido aumentando en los últimos años. Nazaret García Jara nos lo cuenta. Buenas noches, Naza. Buenas noches, Jesús. Somos un país ciertamente lector. Según el Ministerio de Cultura, casi un 65% de los españoles leen libros en su tiempo libre. Es un índice que ha crecido un 5,7% en los últimos 10 años. Los lectores frecuentes, los que leen libros al menos una vez a la semana, comprenden el 52%, es más de la mitad, pero el 35% admite que no lee nunca o casi nunca. Según un reciente informe, España es el 9º país del mundo donde más horas se dedican a la lectura, unas 5,4. Antonio, yo creo que es un buen dato, que por lo menos sigamos leyendo. Tú escribes ensayo, escribes poesía, escribes muchas cosas. ¿Qué tipo de libros solemos leer, aparte de los tuyos que los leemos siempre? Pues yo creo que la lectura es muy variada, dependiendo sobre todo de la edad o de los intereses culturales de las personas. Yo creo que se siguen leyendo y mucho, y por eso se llaman así los bestsellers, que son obras generalmente muy extensas, lo cual nos hace pensar que no se lee solo obra breve, sino que también se leen obras extensas. Yo creo de todas formas que existe una cierta preferencia en nuestro tiempo por la lectura de las obras más breves. El problema probablemente esté en la juventud, mucho más acostumbrada a manejar imágenes, pero yo creo que también hay libros de juventud que son muy valiosos, como los cómics, no hay por qué rechazarlos. Se trata generalmente de adaptar la lectura a la persona. Yo creo que hay que estimular la lectura, pero siendo muy cuidadosos de darle a cada uno el libro que le va a hacer coger afición a la lectura. Y Elena, decía Amelia Valcárcel, la necesidad de entrenarnos también, un poco en la línea de lo que estaba señalando Antonio, ¿no? De que es importante acomodar tu cerebro, pero al mismo tiempo entrenarlo, ¿no? Entrenarlo a esas lecturas que algunas veces son un poco más complejas, también un poco por lo que tú señalabas antes, por la importancia. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que el cerebro es un músculo, hay que entrenarlo en todas direcciones y ahora mismo hay que entrenarlo en tecnología porque es importantísimo que entendamos todo lo que está pasando y no quiere decir que todo el mundo tenga que aprender a programar,
pero también hay que entrenarlo con esa lectura, con esa búsqueda de conocimiento y con esa lectura continuada. Como decías antes, estamos acostumbradísimos a ver mensajes cada vez más breves y como decía Gracián, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Pero es cierto que también esa atención se consigue con una lectura continua y eso no podemos perderlo como capacidad humana también para poder razonar. Os quería preguntar también, Antonio, sobre la transversalidad de las humanidades, ese discurso de si tenemos que ser de letras o de ciencias, ¿no? Ese clásico esquema de toda la vida, yo soy de letras, yo soy de ciencias, o si por el contrario en este momento en el que estamos estáis señalando la importancia de las humanidades, en este momento ahora más que nunca, si a lo mejor sería importante facilitar una transversalidad de las humanidades por parte de las escuelas, de las universidades. ¿Qué opinión tenéis sobre esto? Hombre, yo creo que un fenómeno que se está dando abundantemente, sobre todo en los países anglosajones, son las dobles titulaciones con filosofía, es decir, derecho y filosofía, ingeniería y filosofía, medicina y filosofía, y así con todas las carreras. Esa combinación del conocimiento abstracto, por decirlo así, con el conocimiento concreto de la técnica, es muy fructífera porque garantiza una ampliación de horizontes y una calidad en el razonamiento probablemente mayor. Pero de todas formas el cultivo directo y exclusivo de las humanidades también es interesante. Siempre necesitaremos filólogos que nos enseñen a hablar, necesitaremos filósofos éticos que nos orienten en los problemas que se plantean día a día, problemas nuevos en que está comprometida la ética, y necesitamos también historiadores del arte que nos desentrañen las obras de arte y podamos profundizar todavía más en ellas. Elena, tú precisamente, con lo que decía Antonio, tú encarnas personalmente esa doble dimensión de las letras y de la técnica. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal? Mira, mi experiencia es que la educación está todavía en una fase en que se separa demasiado las ciencias y las letras. Al final, saber de todo y poder cruzar esa línea que a día de hoy no existe, es importantísimo, porque precisamente necesitamos que las máquinas hablen bien, necesitamos que estos historiadores de arte que comentabas entiendan esa tecnología para ver todo el potencial que pueden sacar de ella. Entonces, no tiene ningún sentido pues que nuestros hijos estén eligiendo ciencias y letras cuando ni el mercado laboral ni la misma realidad está haciendo esa diferencia. Creo que de verdad hay que dar un cambio grande en esa educación, donde la formación interdisciplinar es clave y esa base tecnológica y humanística tendría que estar en todas las titulaciones, estudie uno lo que estudie, porque son herramientas para el futuro y porque el conocimiento cada vez se va adquiriendo conforme pues se va teniendo experiencia en el mercado laboral. Y Elena, ahora ya nos habíamos acostumbrado a las palabras Internet, Google, tal, etcétera, y de repente en estos meses surge un término ChatGPT. ¿Qué es el ChatGPT? El ChatGPT es una evolución de una tecnología que empezó a crearse desde un punto de vista matemático a mediados del siglo XX. Esto no surge de la nada, aunque parece que de pronto ha eclosionado, pero es una evolución de esta matemática, de esta inteligencia artificial que ha creado lo que es el GPT, el Generative Pre-trained Transformer, que es una red neuronal muy compleja, es decir, una tecnología que ha ido multiplicando esa capacidad de entrenamiento, mediante la cual se ha creado un modelo en el que es posible predecir qué es lo siguiente que va a venir. Es decir, estos modelos funcionan con gran cantidad de palabras. Ahora mismo estamos hablando de 8.000 tokens, pero pronto vamos a llegar a 32.000 con toda la parte de ChatGPT 4. Y lo que tiene esto es una capacidad muy grande de tratar grandes cantidades de texto que ya se han ido entrenando con muchísimos datos, y hablamos de billones, y que es capaz de, con una combinación de estadística, vectorización y varias tecnologías que son muy complejas, imitar esta forma, esta capacidad que tiene el ser humano de hablar y predecir qué es lo que va a venir. Y Antonio, con esto que nos cuenta Elena, el ChatGPT en las escuelas, en las universidades, habrá que cambiar la forma de enseñar, porque claro, todo está en ChatGPT. El otro día, en una entrevista de trabajo, me decía la persona que había preparado su entrevista con ChatGPT, o sea, había entrenado esa entrevista con ChatGPT. Mi hijo el otro día dice que le estaba diseñando ChatGPT cómo preparar la EBAU. O sea, ¿vamos a tener que cambiar la forma de enseñar o no? Hombre, yo creo que
siempre hay que saber cosas, aunque todos los datos estén en una biblioteca o ahora en una base de datos. Hay que saber preguntar, hay que poder razonar en ese ámbito. Me colocan a mí delante de una base de datos con toda la carrera de ingeniería y no sé resolver absolutamente ningún problema, porque no sé ni siquiera preguntar. Entonces yo creo que quizá no haga tanta falta tener datos en la cabeza, y a lo que haya que dar en la enseñanza son claves, no tanto hacer la propia tarea de aprender datos, pero yo creo que siempre será necesario el estudio y el conocimiento. Esta semana, en un congreso de la Real Academia Española de la Lengua, se preguntaban si las máquinas podrían soñar en escribir el Quijote como lo soñó Miguel de Cervantes. ¿Podrán ser capaces de crear obras maestras para la historia? Pues para todo ello tenemos a Darío Villanueva, expresidente de la Real Academia Española de la Lengua y crítico literario. Darío, buenas noches y un placer saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias, lo mismo digo. Darío, estábamos aquí hablando de las máquinas, de tecnología, y la pregunta que te tengo que trasladar es si los robots podrán ser tan creativos, no sé si tan creativos como tú, pero si pueden ser tan creativos como los escritores. ¿En qué punto estamos con todo esto? ¿Y en qué punto, qué consideras tú de todo ello? Es evidente que en este momento la inteligencia artificial permite a través de los algoritmos generar textos con sentido. Por ejemplo, en el terreno de la novela, desde siempre las novelas escritas por humanos obedecen a unas determinadas pautas. Hay unos patrones que se repiten, novela de caballerías, novela negra, thriller, novela amorosa, etcétera, etcétera. Y eso es fácil, creo yo, con los recursos que tiene ahora la inteligencia artificial, pues someterlo a esa batería de algoritmos y en consecuencia generar y producir una obra perfectamente aceptable. Pero la literatura es algo más que eso. La literatura es creatividad, es originalidad, es ese no sé qué que el poeta mencionaba, ¿no? Y ahí está, creo yo, la diferencia. Eso es a lo que nunca podrá llegar una máquina. Podrá producir textos formalmente aceptables, pero nunca podrá producir una obra maestra, porque también muchos humanos, por mucho que lo intentemos, tampoco somos capaces de producir una obra maestra. Eso está reservado a los happy few, como decía Shakespeare por boca del rey Harry en Enrique V. Y Darío, muchas de estas expresiones, creo entenderte que a lo que te refieres es todo el ámbito de las emociones, de los sentimientos, sobre los cuales se escribe, ¿no? Y sobre los cuales los artistas, los escritores, los grandes literarios escriben sobre todo ello. En cierto modo, los tecnólogos nos dicen, bueno, pero es que también la máquina puede acabar al menos disimulando, no tendrá emociones humanas, pero al menos disimulando esas emociones, y será difícil distinguir entre la obra literaria humana y la obra literaria tecnológica. ¿Esto nos acabará desmotivando o acabará desmotivando a los artistas? Creo, en primer lugar, la producción de un artista es algo que nace de un impulso que él tiene, y eso la tecnología no lo va a cambiar, ni por supuesto lo va a prohibir o reprimir, salvo que estemos en una sociedad distópica como la que nos describieron pues Zamiatin, Huxley o Orwell o en fin o Bradbury, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de crear, eso siempre estará ahí. Y luego viene la segunda parte, que no podemos nunca olvidar, y es que la creación artística es el resultado de un entendimiento, de una cointencionalidad entre el que crea y el que recibe esa creación, y que la hace suya y la asimila, la metaboliza en cierto modo y responde a ella con sus propias emociones. ¿Por qué no situamos entonces el punto de nuestra discusión no en la relación entre un producto artístico, entre comillas, producido por una máquina y otra máquina que lo recibe y que lo lee? No, aquí estamos hablando de un producto artístico producido por una máquina o por un ser humano, y luego al otro lado de la mesa
un ser humano que recibe ese producto. En esa interacción yo creo que es donde está la clave para diferenciar lo que pueda ser una creación artificial de la inteligencia artificial y lo que es una creación genuina y auténtica de un ser humano. Y Darío, en ese entendimiento precisamente que también se puede producir entre la máquina y el artista y el creador, ¿no? Porque también al final la máquina nos puede ayudar a esa inspiración. Tú hablas mucho, tienes un libro de hecho sobre la corrección política. ¿El algoritmo puede vetar y puede decir qué es lo que es correctamente político o no? ¿Somos nosotros los que lo tenemos que decir? ¿Qué es todo esto? Yo creo que ahí es un asunto muy importante y muy delicado, ¿no? Es el sesgo que el creador del algoritmo introduzca y que la máquina no le queda más remedio, asume y luego lo aplica, ¿no? Y es una cuestión verdaderamente muy grave, ¿no? Porque si estamos cediendo cada vez más espacio a las creaciones de la inteligencia artificial, si introducimos los sesgos de la corrección política en ello, en cierto modo estamos llegando a no el mundo feliz de Aldous Huxley, sino al mundo del Gran Hermano de Orwell, ¿no? Muy bien, Darío, pues muchísimas gracias. Un placer, como siempre, escucharte y buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches y gracias a vosotros. Adiós, Darío, gracias. Elena, esto que nos contaba Darío, interesante, pero yo te pregunto a ti desde el punto de vista tecnológico, ¿la máquina puede ser entrenada hasta poder tener emociones, hasta poder tener sentimientos casi humanos? La máquina es una máquina, Jesús. La máquina no tiene sentimientos. Igual que los aviones se crearon para volar, no son pájaros, vuelan. Entonces, aquí permíteme decir que yo rompo una lanza a favor de todo lo que estamos creando, porque de verdad creo que estamos ante un momento de oportunidad enorme. O sea, aquí hay dos formas de enfocar esto, con miedo y prudencia o de verdad con optimismo. Y así como comentábamos antes, pues toda la parte de creatividad, de emoción, creo que ahora mismo lo que estamos creando son unas herramientas excelentes para poder dar ese salto más allá, para poder dejar a la máquina que haga esa tarea repetitiva, ese trabajo que no nos gusta hacer y poder dedicarnos precisamente pues a darle ese punto creativo, ese punto productivo, o sea, esa capacidad inteligente que tenemos como humanos de hacer cosas. Hemos entrenado a las máquinas para que hagan lo que nos aburre y ahora podemos hacer de verdad que este tiempo se optimice y podamos productivizar y sacar lo mejor de nosotros. Así que, vamos, creo que de verdad es un momento maravilloso en el que las máquinas nos están ayudando, igual que nos ayudaron en la revolución industrial, igual que cuando se creó el cine, la fotografía, pues dimos un salto más allá. Ahora estamos ante un momento maravilloso en que hemos dado ese salto y las máquinas van a hacer que el ser humano llegue un escalón más arriba y pueda de verdad dedicarse a mostrar esa capacidad que hace diferencial al ser. ¿Compartes, Antonio, esta visión optimista de la tecnología? Sí, comparto. Y viniendo de Elena me alegra especialmente porque es una buena conocedora de la materia. Sí, efectivamente. La formación humanista implica también un conocimiento de nuestro pasado y de nuestra historia. Y conocerlo es respetarlo. En nuestro tiempo no se sabe si por desconocimiento o frivolidad es cada vez más frecuente encontrarse, pues por ejemplo, fotos o selfies en lugares que han sido escenario de episodios verdaderamente dramáticos de nuestra historia en posturas poco respetuosas o éticas. Nazaret tiene algunos ejemplos. Sí, vamos a ver una imagen, Jesús, que se ha vuelto viral en redes sociales. Vamos a ver, aquí la ven, es esta chica, está posando ante la fachada de Auschwitz. A su lado vemos a otra que está haciendo equilibrios por donde pasaban los trenes llenos de judíos, donde los nazis los transportaban directamente hacia las cámaras de gas. Como decimos, son faltas de respeto que se han venido produciendo en los últimos años, hasta el punto de que el propio Memorial ha tenido que advertir sobre este tipo de actos. Lo ha hecho a través de Twitter, lo vamos a ver con este tuit. Hay mejores lugares para aprender a andar que el lugar donde mataron a cientos de miles de personas. Es un tuit severo, pero necesario. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ha llegado hasta el punto de que el propio Memorial tenga que advertir sobre este tipo de conductas? Antonio, precisamente ayer, hablando con una compañera de la Fundación, comentábamos el libro de Ulrich Beck, de la sociedad del riesgo, ¿no? De los muchos riesgos. Él lo plantea desde el riesgo de la seguridad, el riesgo de también cuando uno no cultiva, cuando uno no conoce su historia, no conoce
todo su recorrido vital desde el punto de vista de la humanidad, pues también tenemos el riesgo de repetir episodios dramáticos y lamentables de la historia. Quizás este sea un argumento también importante para esa pregunta cuando decíamos ¿por qué conocer las humanidades, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, bueno, se ha repetido mucho desde la época clásica que la historia es la maestra de la vida. Pero claro, no se trata solo de conocer los datos de la historia, sino que hay que aprender la lección de la historia. Y esto es lo que verdaderamente falla, el captar la lección y querer aplicarla. Tenemos en nuestra trágica historia reciente el episodio de la Guerra Civil. Hemos aprendido la lección que lleva un enfrentamiento fratricida con tanto odio y con tanta sangre. ¿Hemos aprendido una lección de convivencia o simplemente conocemos todas las batallas de la guerra pero no hemos sacado la lección que se deriva de esa mala experiencia que es por otra parte tan aleccionadora? Elena. Bueno, creo efectivamente que tenemos que tener esa capacidad humana de discernir, de juzgar, de poder sacar esas conclusiones, y eso es lo que no se puede perder, y precisamente la formación es importante para ello. O sea, el que se hagan estas cosas pues vienen de una falta de formación o de conocimiento o de punto de situación, y ya no es un tema solamente de que salgan las redes, sino que verdaderamente tenemos que pensar pues qué estamos haciendo con este conocimiento. Las humanidades son más importantes que nunca. Esa capacidad de juicio crítico, esa poner en toda la tecnología un punto de coherencia es fundamental. Pues para ir terminando, a mí, Antonio, sí que me gustaría cerrar ese círculo y un poco igual que empezamos, terminar. ¿Para qué tenemos que seguir apostando? ¿Por qué tenemos que seguir apostando por las humanidades? ¿Cuál sería el mensaje que tú trasladarías a nuestros espectadores de tenemos que seguir apostando? ¿Por qué? Porque tenemos que llevar hasta el límite nuestra propia naturaleza de seres humanos. Tenemos que utilizar todo el potencial intelectual y estético que tenemos dentro, y eso solo se consigue con el cultivo de las humanidades. Las ciencias duras no son por sí mismas formativas, no ensanchan los horizontes, sino que permiten aplicar una técnica a la realidad, y lo que necesitamos es ser específicamente humanos, lo más humanos posible, intentar ahondar en nuestra naturaleza. Y Elena, a ti te voy a preguntar, para terminar, sobre la parte optimista que tú me decías. ¿Por qué estamos en un gran momento? ¿Por qué es una gran oportunidad la situación en la que estamos viviendo sobre esa vinculación entre la tecnología y las artes y las humanidades? Por dos razones, Jesús. La primera es porque de verdad las tecnologías están empezando a funcionar muy bien. Las tecnologías del lenguaje por fin hacen que la máquina se comunique como un ser humano o de una forma parecida. Y la segunda es porque esa oportunidad está en la práctica. Uno de los retos que tenemos y que todavía falta por conseguir, y la inteligencia artificial está acercándose cada vez más, pero todavía no está ahí, es que las máquinas hablen bien español. Tenemos el segundo idioma más hablado del mundo y tenemos una cantidad de variedades geográficas, dialectales, literarias, una riqueza enorme. Y las máquinas todavía siguen hablando español estándar. Tenemos una oportunidad enorme de poder entrenar a todas estas máquinas con el conocimiento, con ese saber literario, con esa riqueza de la que hemos hablado, para que hablen bien español, para que entiendan esa variedad del español de Chile, del español de Perú, del español coloquial, del español de Cádiz. Y esto todavía está por hacer. De verdad que no estamos ahí. Nos falta mucho entrenamiento, mucho trabajo, y ahí tenemos que hacerlo nosotros. Eso no lo va a hacer una empresa externa. Eso tenemos de verdad una misión, tenemos el dato, que es esa capacidad de entrenamiento que nos nutre, y tenemos una oportunidad enorme de poder enseñar a estas máquinas a que todo este conocimiento del que hablaba antes Darío se haga realidad, y nosotros, como decía Marvin Minsky, seamos sus padres. Y es maravilloso. Desde luego. No solo es una cuestión de conocimiento sin más, como bien habéis dicho, es una cuestión también de progreso moral, de convivencia humana, de solidaridad, de conocer nuestra propia esencia y naturaleza humana para seguir progresando. Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Elena, muchas gracias a los dos. Dicen algunos teóricos que la educación, que la escuela del siglo XXI se está empezando a parecer menos a un lugar donde se estudian materias y más a un entorno orientado a la búsqueda
búsqueda de la felicidad y el fomento de las habilidades, que ya no hay conocimientos potentes, sino competencias fluidas, y que la tecnología es una herramienta perfecta para el desarrollo del cerebro. Sin embargo, para los llamados nativos digitales, el déficit de atención y las adicciones se está convirtiendo en un problema de primer orden. En esta segunda parte del programa nos preguntaremos si está agotado el modelo educativo y cómo educar en la nueva era de las tecnologías. Pues me acompañan para este diálogo Catherine Lecuyer, doctora en Educación y Psicología y autora, entre otros muchos libros, del bestseller Educar en el asombro. Buenas noches, Catherine. Buenas noches. Y Silvia Álava, doctora en Psicología Clínica y también autora de muchos libros. Silvia, buenas noches. Muy buenas noches. Pues yo quería empezar con una pregunta, y si puede ser que me respondieseis de manera breve. Catherine, la educación que están recibiendo nuestros hijos, que le estamos dando a nuestros hijos, nosotros, las escuelas, ¿es muy diferente de la que recibimos nosotros? Yo creo que sí, es decir, el niño es el mismo que el de siempre, ¿no? Pero lo que pasa es que el ambiente en el que educamos es distinto. Hay mucha sobreestimulación, educamos en el cansancio, con poco tiempo, y antes obedecíamos a nuestros padres y ahora obedecemos a nuestros hijos. Silvia. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que ha cambiado es la sociedad, pero tenemos que tener muy claro que los niños, su desarrollo cognitivo, evolutivo y emocional no ha cambiado tanto. Sin embargo, hemos cambiado mucho lo que les estamos exigiendo. Catherine, tú tienes un libro que es Educar en la realidad, si no me equivoco, y hablas de la importancia de las relaciones interpersonales, del contacto, de la escuela presencial, en definitiva, ¿no? ¿Pueden padecer, si eso no se produjese, un déficit de realidad, por decirlo de algún modo, que creo que es un poco una expresión que tú utilizas en tu libro? Yo creo que sí, porque antes nosotros estrenábamos la realidad siempre desde lo real, ¿no? Es decir, los niños pequeños aprenden de dos formas, a través de las relaciones interpersonales y a través de las experiencias sensoriales. Y hay cada vez menos experiencias sensoriales. Están cada vez más estrenando la realidad a partir de un mundo plano, un mundo en dos dimensiones. Por ejemplo, un conejo, ¿no? Pues lo conocen, es el Bugs Bunny, pero no han tocado a lo mejor nunca ese conejo peludo que está en la realidad, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay ese déficit de realidad. Y Silvia, ¿qué opinas sobre esto? ¿Hay que seguir cultivando esas relaciones interpersonales o...? Completamente de acuerdo, porque además sabemos que para poder desarrollar una serie de competencias que son fundamentales para el éxito de la vida, que son las competencias socioemocionales, esas, para desarrollarlas con éxito, es que hay que hacerlas de tú a tú con las personas. Y es más, los niños también las tienen que hacer entre ellos, relacionándose entre ellos. Y a veces esa relación tiene que ser ellos solos, sin que esté siempre continuamente un adulto guiando, que es lo que estamos viendo, ¿no? Que los niños hoy en día están haciendo muchísimas actividades guiadas por un adulto, pero luego tiempo libre de estar ellos solos, organizarse en el juego, aprender a negociar, a qué jugamos, cuáles son las normas, eso les estamos dejando poco espacio para que lo hagan. Acabamos gestionando nosotros y no se saben autogestionar. Permitidme que Nazaret nos exponga a continuación algunos datos sobre el consumo de la tecnología, esto que decía Silvia, de estar siempre haciendo cosas, y cómo ha aumentado desde la pandemia. Pues vamos a verlos, Jesús. Según la Gasol Foundation, un 80% de los menores de entre 8 y 16 años pasaron una media de 5 horas cada fin de semana frente a las pantallas en el año 2022. Son más de 3 horas a diario. Son unos 21 minutos más que hace 3 años. Lo cierto es que son datos preocupantes porque se recomienda que sean menos de 2 horas al día. Recordemos que hay diferentes estudios que muestran que las pantallas reducen sensiblemente la atención, capacidad de concentración y aumenta el riesgo de fracaso escolar. ¿Tú estás de acuerdo con estos datos? Porque a mí es que algunas veces no me salen las los números. Los números no me salen, ¿no? Porque si los niños tienen que ir al colegio, si tienen que dormir, si tienen que comer, ¿cómo pueden estar tantas horas delante de la pantalla? Bueno, porque lo que ocurre es que están midiéndolo en el contexto de una multitarea tecnológica. Es decir, si un niño está haciendo los deberes con una pantalla mientras está viendo una película, mientras está viendo su hermano con los videojuegos, claro, están acumulando esas horas. Entonces, muchas veces vemos, ¿no? Una persona
tranquila viendo una película mientras ve el WhatsApp. Pues eso cuenta por 2 horas, ¿no? Entonces por eso salen más horas, porque si no, no saldrían los números, ¿no? O sea, ¿no es tan preocupante entonces? Bueno, yo creo que sí lo es, porque no es lo mismo consumir pantalla de forma secuencial, ¿no? Ahora estoy viendo una película tranquilamente, luego mirar en mis redes sociales. No es lo mismo eso que estar en una continua multitarea tecnológica. Claro, es que las consecuencias de la multitarea tecnológica intensa son importantes. O sea, los estudios hablan de una pérdida del sentido de relevancia, porque ante ese bombardeo continuo tecnológico no somos nosotros que consumimos la información, sino que es la información que consume nuestra atención. Y nos convertimos, dice un estudio de Stanford, en enamorados de la irrelevancia, ¿no? Y esto es la razón por la que a la 1 de la mañana hacemos un clic encima de una noticia, que es la venta de un calcetín de Michael Jackson por 200.000 euros en una subasta de Christie's, ¿no? Y dice, ¿qué estoy haciendo yo viendo esta noticia? Pues porque hemos perdido un poco el norte, ¿no? No somos conscientes de lo que buscamos, de cuál es el fin de la búsqueda, ¿por qué estamos ahí? En redes. Y sobre la concentración, Silvia, que tú creo que eres una gran experta. ¿Perdemos concentración? Esto dice Catherine, estamos viendo una película y estamos mirando el WhatsApp, no sé qué. ¿Perdemos concentración? ¿Y esto afecta a nuestro cociente intelectual? Porque me decían que los psicólogos que se dice cociente, no coeficiente, ¿no? Sí, se dice cociente. Vamos a ver, lo que está pasando es que al final no estás entrenando el cerebro para que seas tú mismo quien estás haciendo ese proceso de atención sostenida. Cuando somos nosotros los que tenemos que atender a algo, tenemos que estar pendientes de esa tarea y además ir siendo capaces de discriminar precisamente lo relevante de lo irrelevante, lo que es importante y lo que me tengo que centrar. ¿Qué es lo que ocurre? Que las pantallas lo hacen ellas solas el proceso de atención sostenida, porque son estímulos que cambian muy rápido, tanto a nivel visual como a nivel auditivo. ¿Y qué ocurre? Que yo apenas tengo que estar haciendo ese esfuerzo. Por eso eres capaz de estar durante muchas horas enganchado a cosas que dices, pero ¿qué hago yo viendo esto si es que ni tan siquiera me interesa? Y donde es especialmente preocupante es en los niños. ¿Por qué? Porque ese proceso de función ejecutiva, que es mucho más que la atención, que es la capacidad de planificar, de organizarnos, de tener claro cuál es mi objetivo y cuáles son los pasitos que yo voy a ir dando, ir comprobando si voy hacia ese objetivo. Eso tiene que madurar. Tiene que madurar en los niños y para eso necesita que sea el propio niño quien esté guiando su conducta, quien esté haciendo las cosas. Si están continuamente sometidos a este tipo de pantallas que lo está haciendo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que puede interferir en ese correcto desarrollo tanto de la función ejecutiva y en concreto de la atención. Por eso siempre decimos que hay que jugar fuera de las pantallas, no solamente con las pantallas, y que es muy importante lo que se llama el ocio offline, ¿no? Analógico de toda la vida, el jugar con juguetes tradicionales. Sí. Por eso yo creo que hay que hacer la diferencia entre la fascinación pasiva ante estímulos frecuentes e intermitentes y lo que es el asombro, ¿no? La atención atenta, la atención sostenida. Esa capacidad de asombrarse que tú cuentas en que es un deseo de conocer que brota desde dentro y que, claro, cuando el niño está sobreestimulado continuamente, hay un concepto en psicología que a mí me gusta mucho, que es el locus de control, ¿no? Ante un estímulo, digamos, razonablemente lento, ¿no? Pues es el usuario que está controlando, ¿no? Lo que está consumiendo a su tiempo, y el locus de control es interno. Eso es muy importante, porque el locus de control externo, esto es que el niño está al remolque de los estímulos constantes. Y al final tenemos adolescentes que el locus de control externo es un adolescente, al final acaba siempre diciendo la culpa es de fuera, ¿no? Yo no controlo mi vida, y si suspende dice me han suspendido. Entonces es que eso es una consecuencia, ¿no? Y Silvia, ¿y dónde está el equilibrio? Porque te habrán hecho miles de veces, ¿no?, los padres la pregunta de, bueno, sí, está muy bien, hay que poner límites, pero al mismo tiempo tampoco podemos poner puertas al campo. ¿Dónde está el equilibrio? Pues yo creo que es que lo primero que tenemos que saber es que la tecnología no es mala, ¿vale? Que cualquier persona que nos esté escuchando que diga, oye, que no es mala, lo que pasa es que hay que utilizarla correctamente. Entonces, ¿dónde vamos a darnos cuenta que tenemos un problema? No en la cantidad de horas que está nuestro hijo, nuestra hija o nosotros mismos utilizándola delante de las pantallas, sino la interferencia que está haciendo con la vida. Si tenemos el típico niño o niña que cuando no está jugando a la pantalla se enfada, cuando le dices tienes que apagar el videojuego se coge un rebote de este ahí impresionante, cuando tiene que hacer cosas él solo, leer un libro, hacer tal, es que estoy aburrido, es que yo no soy capaz, es que tal, entonces a lo mejor ahí, aunque no esté muchas horas dedicándoles a las pantallas, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos un problema. Y hay una cosa que sí que quería añadir, cuando decías, a mí no me salen las cuentas de estas horas que estamos echando, ¿no?, entre las pantallas, mucho cuidado. Porque las que se las estamos robando es al sueño. Y esto sí que es
muy peligroso. ¿Por qué? Porque el sueño es fundamental. Es que si no dormimos bien y no dormimos las horas necesarias, compramos todas las papeletas para tener un problema tanto de salud físico como de salud mental. Y todavía en los niños es más importante, porque las funciones del sueño son fundamentales, que es que se tiene que segregar, entre otras cosas, la hormona del crecimiento. Entonces, mucho cuidado con robar tiempo de sueño por introducir más tiempo de tecnología. Yo estoy de acuerdo con lo del sueño, pero discrepo respetuosamente, ¿no?, con lo primero que decías de que, o sea, que yo creo que la tecnología no es neutra. Ahí sí que yo pienso profundamente eso, ¿no? Porque la tecnología, el modelo es que las plataformas tecnológicas y todos esos dispositivos, ¿no? Y además es que he estado trabajando en la industria durante años cuando estaba en Canadá, ¿no? Es que no están en el negocio de entregar contenidos, plataformas y servicios a sus usuarios / clientes. Están en el negocio de entregar la atención de sus usuarios a los que patrocinan sus contenidos. Y por lo tanto, el modelo de negocio de esas empresas es enganchar a la persona que está delante de la pantalla cuanto más tiempo posible para poder luego vender ese tiempo de atención y esos datos privados a los que venden banners y publicidad. Por lo tanto, yo creo que está diseñado para enganchar, en definitiva. Y a lo mejor un adulto, si a nosotros nos está costando, porque estamos viendo noticias de la venta del calcetín de Michael Jackson, pues podemos imaginarnos una mente que no está, preparada, ¿no? O sea, que a nivel neurológico y también en el plano de las virtudes humanas. Y Catherine, precisamente en esta sana discrepancia, que es muy positiva que tengáis, hay dos grandes tesis, que no significa que responda a cada una de vuestras posiciones, pero hay dos grandes tesis. Lo de retrasar cuanto más posible la tecnología a los niños, el acceso, ¿no? Pues a los 12, a los 14, en fin, a la edad que cada uno considere, pero retrasarlo lo máximo posible. Y otros dicen, no, hay que adelantarlo mucho más. Esto es como cuando se contrata a una persona a una pastelería y el pastelero le dice el primer día, come todos los pasteles del mundo, atrácate, que ya no te van a gustar, ¿no? Para que los odies. Pues, ¿en qué tesis nos situamos, Silvia? Pues es que eso de lo de los pasteleros, aquí no, a todo no el mundo, funciona, atrácate, ¿no? y demás, no va a funcionar, se nos va a enganchar. Yo creo que hay que utilizar el sentido común. No podemos adelantar las tecnologías, lo siento muchísimo, hemos dicho. El cerebro del niño tiene que madurar y los procesos cognitivos tienen que hacerse fuera del mundo tecnológico. Entonces, de hecho, la Asociación Americana de Pediatría lo dije clarísimo. Antes de los 2 años, 0 pantallas. Y cuando estamos hablando antes de los 2. Antes de los 2, 0. Pero 0 es nada. Esa imagen que siempre nos aparece del restaurante, de la pareja donde está el pequeño en el carrito con el tal, eso es date cuenta fatal. Que es que tenemos que llenar, ¿no? Toda esa mente, todo ese cerebro se tiene que llenar de un montón de estímulos. Y los niños necesitan, ¿no?, ver el perrito y que el perrito les haga guau. No que el perrito solamente esté en la cámara, ¿no? Necesitan ahí verlo, escucharlo, tocar las cosas, lo que decía Catherine de esa parte sensorial. Entonces, es muy importante que haya todo eso fuera de las pantallas. Entonces, ¿eso qué significa? Que en determinados momentos sí que hay cosas que las tenemos que retrasar y que tenemos que controlar la cantidad de tiempo de uso. ¿Por qué? Porque es que si no corremos el riesgo que no se maduren procesos que son básicos para el correcto funcionamiento no solamente a nivel escolar, sino de vida cotidiana. ¿Retrasamos cuanto más o...? Por supuesto que retrasamos cuanto más. Es decir, que, o sea, yo siempre la frase de todos mis, ¿no?, es que la mejor preparación para el mundo online es el mundo offline. O sea, ¿cómo vamos a desarrollar el sentido de privacidad, la templanza, la fortaleza, el aprecio por la dimensión estética? Todo esto se desarrolla en el mundo real, no se desarrolla online. O sea, yo creo que el discurso de cuanto antes mejor para desarrollar el uso responsable de la tecnología, yo creo que es una trampa. Y además es que si rascamos un poco, normalmente ese consejo nos viene de la industria, nos viene de las fundaciones que suelen ser pues el brazo de marketing de las empresas tecnológicas, ¿no?, que dicen, venga, vamos a adelantar el uso para fomentar un uso responsable. Es como decir al niño pequeño, mira, vas a beber de una boca de incendio, pero sin salpicarte, o vas a conducir un coche con 12 años, ¿no? O sea, tú le das valor al aburrimiento. Por supuesto, ¿no? El aburrimiento es clave. Ahora, claro, tiene que ser, o sea, el aburrimiento puede ser un síntoma de la sobreestimulación, ¿no? O sea, el niño sobreestimulado que está acostumbrado... Pero con la tecnología no se aburre nunca, por tanto, por eso te digo que tú le das valor. Sí, bueno, a ver, ¿sí? Ahí es interesante el tema, porque, o sea, cuando la tecnología lo que hace es disponer al niño a esperarse estímulos cada vez más altos. Entonces, si lo retiramos, se aburre. Entonces, ese aburrimiento es síntoma de que ha habido un problema, que hemos sobreestimulado y hemos cambiado el umbral de sentir del niño, ¿no? Ahora,
yo hablo del buen aburrimiento, que es el preámbulo a la creatividad, al juego, es lo de la falsa fatiga de la que hablaba Montessori, ¿no? Es el niño que está buscando un reto que se ajusta a sus capacidades y necesita ese espacio de aburrimiento para encontrarlo con locus de control interno. Psicológicamente, sí. Es que, fíjate, yo trabajo mucho con adolescentes y cuando voy a dar talleres a institutos o directamente a la consulta, lo que me está llamando la atención es que el aburrimiento la están catalogando como una de las peores emociones posibles, o sea, es de lo peor que me puede pasar, que dices, bueno, primero, el aburrimiento no es malo, tiene muchas cosas positivas, pero es que está teniendo un efecto que es especialmente contraproducente, que es, nos hace perder la capacidad de introspección, esa capacidad, en estos momentos tengo un poquito de tiempo para mí, voy a mirar hacia adentro, voy a ver cómo estoy, qué cosas me están pasando, qué estoy sintiendo, hacia dónde quiero ir y trabajar esa creatividad o simplemente moverme. Entonces, si yo pierdo esa capacidad de introspección y esa capacidad de estar a gusto conmigo misma, que soy la única persona que tengo garantizada que me va a acompañar el resto de mis días, tengo un problema. Porque si lo que necesito es estar continuamente tapando para no quedarme solo, vamos a tener, ¿no?, abonado ahí la posibilidad de desarrollar bastantes problemas a nivel de salud mental y a nivel emocional. Absolutamente. España está entre los países donde menos se fomenta y se usa curiosamente las tecnologías y dispositivos digitales, a pesar de lo que estamos diciendo en la enseñanza. Todo ello según datos de la OCDE, a pesar de que la pandemia generalizó el uso de las pantallas para las clases online. Esta organización apuesta por ellas en el aprendizaje. Nazaré nos lo cuenta. Han propuesto enfocar la educación digital a través de uso de kits robóticos y materiales como rompecabezas para evitar la exposición directa de las pantallas. Señalan que el entorno tecnológico en el que se desarrollan los niños debe ser utilizado como un estímulo para trabajar sus habilidades expresivas usando audios, fotos o vídeos. Apuntan a que la mayoría de los gobiernos promueven el uso seguro de la tecnología a través de restricciones que a veces son contraproducentes y señalan que se podría enseñar a usar la tecnología para formar de cara a las profesiones del futuro o del presente más inminente, como la programación o la inteligencia artificial de la que hablábamos antes. Pues tenemos el placer de contar con Gregorio Luri, filósofo, pedagogo y ensayista. Buenas noches, Gregorio. Encantado de estar con vosotros, claro que sí. Un placer. Gregorio, hace poco decía la ministra de Educación en un foro que el modo de enseñar tiene que cambiar radicalmente, que ya no vale lo de acumular conocimientos como se ha hecho tradicionalmente, porque esa acumulación de conocimientos tenemos otras vías de conseguirlos a través de la inteligencia artificial. ¿Estás de acuerdo con todo ello? En absoluto. Creo además que la ministra es un buen ejemplo de a dónde conduce esos consejos que da ella. No, yo, pues mira, personalmente no conozco a nadie que quiera tener menos memoria de la que tiene. Y yo, desde luego, me gustaría tener mucho más. Cuando se denigra la memoria, básicamente lo que se está denigrando es el esfuerzo del aprendizaje. En la inteligencia artificial, en las tecnologías, en los aparatos, en la cacharrería tecnológica, podemos tener miles de textos del Quijote, pero la lectura del Quijote es mía, solo mía. La experiencia de enfrentarme a una página tras otra, a la aventura del Quijote, es que es intransferible, solo la puedo adquirir con el esfuerzo de una lectura lenta y atenta. Por lo tanto, esos cantos que la tecnología o las exomemorias pueden suplir nuestra memoria, me parecen, en fin, intentaré ser comedido, me parecen una locura. Gregorio, todos hemos leído en muchos artículos tuyos, dices, la escuela se va a acabar convirtiendo en un parque de atracciones. ¿Por qué nos dices eso? Porque aprender no es surfear, aprender es un ejercicio de submarinismo. A un parque de atracciones vamos a pasarlo bien, a la escuela vamos a modificar nuestra vida, a buscar trayectorias, a buscar salidas, a crecer, a elevarnos a nosotros mismos sobre nosotros mismos, a disponer de maestros que nos muestren las mejores posibilidades de lo que podemos ser, a toda una serie de actividades que cuando se convierte el aprendizaje, pues eso, en un ejercicio de surfeo, pues él se olvida lo que es pues la atención, la comprensión, el esfuerzo, el hecho elemental que cualquier persona sensata habrá comprobado ya cientos de veces, que no hay sustituto tecnológico a los codos. Gregorio,
por un lado tenemos, y lo estábamos comentando antes aquí en la mesa, una especie de sobreprotección respecto de nuestros hijos, con incluso imágenes sensibles, ¿no? Pues todas las guerras, episodios dramáticos, y luego, sin embargo, nos encontramos, antes lo explicaba Nazaret García Jara en uno de sus reportajes, nos encontramos con situaciones donde hay selfies en las vías del tren en el campo de concentración de Auschwitz. ¿Dónde estamos con todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos de una manera mucho más racional en este sentido? A ver, mira, yo a veces pienso que Freud no estaba del todo carente de razón cuando decía que hay 3 cosas imposibles: gobernar, curar y educar. Nunca tenemos una educación ya, yo ya estoy educado, ¿para qué esforzarme más? La educación es el proceso de educarse, y por lo tanto quiere decir que nunca podremos descansar del esfuerzo de educarnos. Metiendo la pata muchas veces, estando por encima de nuestras posibilidades y otras veces por debajo. Pero comentando lo de la sobreprotección, quizás no esté tan lejos la trivialidad de hacerse una selfie ante lo que supone el dramatismo de Auschwitz, de esa sobreprotección que nos evita enfrentarnos, nos ahorra el esfuerzo de enfrentarnos a dificultades. Y como decían los filósofos antiguos, si no nos enfrentamos a dificultades, ¿cómo conocemos nuestro valor? ¿Cómo podemos conocer lo que valemos si no tenemos experiencia, la experiencia de haber superado dificultades? Cada vez tengo más claro que la sobreprotección es una forma de maltrato. Acabas de citar a los filósofos, a los clásicos, ¿no? Sí. Sí. Tú los has leído, pero ahora nuestros hijos apenas leen los clásicos. ¿Por qué es importante leer a los clásicos? Lo hablábamos antes en la primera parte del programa. Mira, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que los clásicos se han vuelto difíciles, pero no es por su culpa. No es por su culpa. Por lo tanto, si alguien encuentra dificultades en leer a los clásicos, lo que debería plantear es, si quitamos la culpa a los clásicos, ¿quién la tiene? Y Gregorio, por otra parte, me parece... Sí, perdona, termina. Sí, que una de las características de una persona que se quiera considerar pues inmersa en el proceso de autoeducarse es el hecho de no pasar al lado de un grande ignorando su grandeza. Y los clásicos nos proporcionan básicamente eso, experiencias de grandeza. Gregorio, no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí como gran pedagogo y no preguntarte cómo está cambiando la función del docente, si es que está cambiando. ¿Cuál debería de ser la principal función del docente en un mundo tan tecnologizado? A ver, yo creo que la que ha sido siempre. Hoy vivimos en una especie de culto a lo nuevo, a la novolatría, que digo yo, que se olvida, incluso en muchos centros de la escuela cristiana, de las permanencias antropológicas. El hombre no es un ser de temporada, no va cambiando cada 2 por 3, hay permanencias antropológicas y entre esas permanencias está la función del docente. El docente es ahora lo que era en tiempos de Sócrates, es lo que yo llamo de esta manera, es el amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser un alumno. Porque hay muchos alumnos que fracasan porque no tienen al lado a alguien que les muestre exactamente o con precisión lo que pueden llegar a ser. Pues Gregorio, muchísimas gracias por tus consejos, como siempre muy útiles, y buenas noches. Un placer, buenas noches y hasta siempre. Adiós. Silvia, hablaba Gregorio de la sobreprotección, ¿no? Decía, la frase ha sido tremenda, la sobreprotección es una forma de maltrato, ha llegado a decir. Es verdad que por un lado están sobreprotegidos los niños y por otro lado, sin embargo, y tú lo comentabas antes y Caterina igual, ese acceso a una pantalla donde tienes absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza eso? Fíjate, no les estamos dejando hacer cosas para las que están completamente preparados o para las que yo tengo que estar a tu lado acompañándote, viendo cómo te caes y cómo te vuelves a levantar y enseñándote a levantar en el camino y sin embargo, con el mundo de la pantalla, ¿qué es lo que ocurre? Que tendemos a ser súper permisivos. No, es que este juego, pero todo el mundo juega, Bueno, esto de que ponga, ¿no? La mitad de los padres directamente no saben lo que es el código PEGI, que es el código de edad que nos dicen los videojuegos para los que están recomendados. Y una cosa importante, no tiene nada que ver con la dificultad, porque los niños te dicen, no, es que eso es porque es difícil, pero como yo soy muy listo me lo sé contar. No, tiene que ver con el contenido que se está
reproduciendo en ese videojuego. Si son contenidos, oye, que pueden afectar un poquito al desarrollo de la moral. ¿Por qué? Porque se está matando, porque se está exterminando, porque estamos haciendo una serie de conductas promovidas en el videojuego que, claro, ahí un poco pueden hacer esa interferencia. Por eso es tan importante a la hora de consumir contenidos en la red, bien sean videojuegos, bien sea en la tablet, lo que sea, tener muy claro que no nos estamos saltando ese código de recomendación de la edad, que ya te digo que mi experiencia es que no se suele hacer así. ¿Cómo valoras, Catherine, ese binomio de que por un lado una sobreprotección, pero por otro lado ese acceso prácticamente absoluto, ¿no?, a todo lo que hay en una pantalla? Sí, yo siempre me encanta la frase Montessori, ¿no?, que decía: nunca hagas para un niño lo que puede hacer por sí mismo, ¿no? Y entonces yo creo que eso nos hemos sustituido al niño, lo hemos vuelto como un ser como incapaz de hacer nada, ¿no? Y esto es un problema. La cuestión de las tecnologías, muchas veces nos preguntamos si está bien y está mal. Yo creo que está mal planteado esa pregunta. Yo creo que la pregunta de verdad es la cuestión de cuál es el coste de oportunidad cuando nuestros hijos están ahí, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? O sea, es decir, que cuando el niño está delante de la pantalla, está dejando de hacer otras cosas que son imprescindibles o buenas para su buen desarrollo, ¿no? Y ahí se me ocurre el tema de la lectura, por ejemplo, ¿no? Enlazando con lo que decía Gregorio, ¿no? Es decir, que hay un estudio de Pew Research que dice que en los últimos 36 años el número de jóvenes de 13 años que lee por placer se ha reducido de la mitad. O sea, y los que dicen nunca leer se ha multiplicado por 3, que esto es dramático, ¿no? Porque realmente la lectura y estar en redes es que propicia actitudes completamente distintas. Cuando estamos en redes estamos a ver lo que me echan, y cuando estamos leyendo estamos bueno, sobre todo los clásicos, ¿no?, como decíamos antes, que son lecturas que nos hablan de permanencias, de cosas intemporales, de grandes valores, ¿no? A los que no tienen nada que ver. Nuestros hijos tienen ganas, pero carecen anhelos. y con esto que dices de los clásicos, que lo comentaba muy bien Gregorio cuando decía, los clásicos no han cambiado, ¿no?, los que hemos cambiado nosotros, pero quizás no se los damos por, yo he leído varias veces sobre el esfuerzo, ¿no? Que no se frustren, no vaya a ser que no lo entiendan, que no se frustren, hay que esforzarse relativamente. ¿Cómo gestionamos el esfuerzo, la frustración de nuestros hijos, Silvia? Pues yo creo que es que hay que permitirles que esos pequeños sinsabores de la vida, que esas pequeñas situaciones que van a generar emociones desagradables, tienes que permitir que las experimente, tienes que estar a su lado acompañando, pero al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? No, porque no se frustre, porque no lo pase mal, porque no, entonces voy a evitar que lo pase mal, que sufra. Al final, detrás de la sobreprotección hay un malentendimiento del amor maternal, del amor paternal, y es como, no quiero evitar que sufra, pero es que no te estás dando cuenta que lo que estás haciendo es que estás impidiendo que desarrolle recursos, que desarrolle herramientas, que sepa qué es lo que tiene que hacer en la vida cuando estas situaciones ocurren. Y es mejor dejarle, ¿no?, que en un determinado momento a besarlo. Oye, por ahí hay que ir con cuidadito, que te puedes caer, pero dejar que se caiga y ayudar a levantarse y enseñarle cómo se levanta, porque si no nos vamos a encontrar, pues como tenemos ahora muchos días, ¿no?, en muchas ocasiones, pues con gente que tiene muy poquitos recursos, muy pocas herramientas, muy pocas habilidades y que se siente francamente mal y que incluso puede afectar a la parte emocional y a la salud emocional. Para ir terminando, porque el tiempo pasa muy rápido, a mí me gustaría que les transmitieseis un mensaje a los padres. ¿Cómo transmitir a su vez los padres a los hijos el gusto por el saber, el gusto por el leer? ¿Cómo transmitirles esto? Yo creo que es importante que los hijos vean a los padres leer. O sea, ¿qué quiere decir? Que si queremos que lean y no leamos, pues lo tenemos complicado, ¿no? Eso para empezar. Y luego, claro, ¿por qué se han vuelto difíciles los clásicos? Es muy sencillo. O sea, los clásicos son los mismos. El problema es que nuestros hijos no tienen registro léxico. Y en vez de decir, me asombra, me encanta, me gusta, me parece fabuloso, fantástico, dicen mola, ¿no? Y entonces, claro, mola, tío, todas esas expresiones que en definitivo lo que hacen... Dice brother, bro. Bueno, se dicen muchas cosas, brutal, bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos borrando todo el abanico, los matices de lo que uno siente. Y entonces estamos reduciendo eso a una especie de concepto genérico
lógico que el niño, al final, al cabo, el adolescente, es incapaz de expresar lo que siente, porque solo tiene una palabra para expresar 25.000 sentimientos, ¿no? Y por lo tanto, claro, esto crea frustración. Crea frustración porque si luego yo me siento mal, pues ¿qué voy a hacer? Pues pego gritos, empiezo a ser violento, quemo contenedores, ¿no? Porque no sé cómo expresarme, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, claro, si no tengo registro léxico es un círculo vicioso, porque es que no me apetece empezar a leer. ¿Y cómo se adquiere el registro léxico? Leyendo. Y entonces me estoy introduciendo en un concepto, en un círculo vicioso del que no salgo, porque no me gusta leer, y entonces hay que romperlo. Hay que romper eso introduciendo lecturas adecuadas, ¿no? Silvia, un consejo rápido. Bueno, yo creo que es fundamental que los padres lean, pero luego también que tengan acceso a esos libros, acceso a esa lectura. ¿Cuántos libros tenemos en casa? ¿Dónde están puestos? Porque cuando son chiquititos tienen que estar, ¿no?, a su altura. A mí hay una cosa que me encanta, que son las bibliotecas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a una biblioteca, ¿qué es lo que pasa? Que ya es el niño o la niña quien elige el libro, que es cuando queremos ahí engancharles en la lectura, tiene que elegir él o ella lo que le está gustando. Luego ya iremos, ¿no?, intentando ahí canalizar a ver qué tipo de lectura podemos promover. Y además hay una cosa más, y es que te llevas el compromiso de yo cojo este libro y dentro de una semana o de 15 días lo devuelvo y me lo he leído. Y me lo he leído por placer, no me lo he leído porque tengo que hacer el comentario de texto del cole, ¿no?, sino simplemente por placer. Y yo creo que puede ser una estrategia también muy positiva. Silvia, muchísimas gracias. Catherine, muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos, a las dos por este extraordinario diálogo. Y muchas gracias también a todos ustedes por seguirnos una noche más en este programa de La Gran Pregunta. El próximo día nos seguiremos haciendo más preguntas aquí en La Gran Pregunta. Buenas noches.